Muy buenas tardes, gente bonita que nos ve a través de las señales de Facebook del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y del Coposit, en donde que también están celebrando 25 años, lo recordamos, y esta es la tercera jornada, la tercera tarde de charlas de ciencia. Vamos hoy a platicar con tres divulgadores de la ciencia para jóvenes y para niños. Hoy va a estar la charla muy interesante y me da mucho gusto saludar a mi compañera Anel Patiño del Coposit. ¿Qué tal, Jonathan? Hola, ¿qué tal a todos los que nos visitan esta tarde por redes sociales? Y pues efectivamente, muy contenta de poder compartir esta última tarde de charlas que tiene el tema Charla y Juventudes, con tres expositores con muchísima trayectoria y renombre en la divulgación de la ciencia en San Luis Potosí, inclusive en México. Efectivamente, y bueno, nos da mucho gusto. Muchas gracias por seguir estas charlas. Dejen sus comentarios si quieren que continuemos con este tipo de jornadas. Vamos a estar hoy hablando con personas que han trabajado con jóvenes, con niños, que es otra forma de divulgar. En él, no sé cómo lo ves, creo que representa un reto mayor en este proceso de traducción del que hablábamos, que es la divulgación, de llevar un lenguaje hacia otros públicos. Y yo creo que sin más dilación deberíamos comenzar invitando a nuestra primera ponente. ¿Cómo ves? Claro que sí, Jonathan. Le damos la bienvenida a la licenciada Rosa María Martínez García. Rosma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirte esta tarde, que nos acompañes, y me voy a permitir leer algunas líneas de su experiencia y su trayectoria profesional, pues para quien no conocen mucho de Rosma, que la verdad lo dudo, entre el mundo de divulgadores, pero bueno, para quienes están iniciando en este mundo de la divulgación, conozcan un poco la trayectoria de Rosma. Ella es jefa del Departamento de Difusión y Divulgación de la Universidad Autónoma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Centro de México, con estudios en Tecnología Educativa por la Universidad de Colorado, desarrolladora de talleres y concursos de tecnología en instituciones de educación básica, docente de diversas universidades públicas y privadas. Fue coordinadora de los programas de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Comunicación Gráfica en la Universidad del Centro de México, subdirectora de divulgación en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Estuvo a cargo de la Subdirección de Experiencias Educativas en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Actualmente es jefa del Departamento de Difusión y Divulgación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde diseña y dirige el programa de divulgación de dicha facultad. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Universitarios Potosinos, revista de divulgación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Miembro fundador de la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia, Reacción en Cadena, y de la Red de Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación en San Luis Potosí. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Rosma. Un gusto en saludarte. Hola, Te ¿cómo dejamos. están? A ver si me escuchan por ahí. ¿Todo bien? ¿El sonido? Sí, Muy bien. perfecto. Bueno, pues nada, quisiera agradecerles la invitación y un saludo a todo el auditorio, y sobre todo porque me siento muy contenta de que estén este tipo de jornadas, porque creo que es la manera como podemos aprender todos un poquito de toda la experiencia de todos, ¿no? Entonces, para mí, yo me siento muy afortunada y muy privilegiada de que tenga este foro, y bueno, vamos a comenzar. Si me permiten, quisiera compartir la pantalla. Bueno, ahora sí, nada más si me indican si todo se ve bien. Correcto. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Bueno, en esta jornada, como dicen mis compañeros, tanto Jonathan como Anel, pues en unas charlas de ciencia, y quisiera platicarles poquito de mi experiencia. Eh, sí, he tenido la fortuna justamente de trabajar desde diferentes frentes, y pues algunos han sido estatales y otros son a través de museos, otros es a través de ahora de la academia, que bueno, que yo en la academia tengo muchos años, y de ahí que por eso mi formación y mis ganas por hacer divulgación en este sector académico. Entonces vamos a comenzar. Les quiero platicar que en la Facultad de Ingeniería tenemos un programa que se llama Ingenialidades, que es el programa de divulgación, es el programa institucional de divulgación. Entonces, primero les quiero comentar
que estoy en el departamento en el que hacemos estos objetivos dentro del departamento, ¿sí? Hacemos promoción de la oferta educativa, porque la facultad pues cuenta con más de 14 carreras de licenciatura, todas en ingeniería. Hacemos difusión de los logros y de los planes y las metas y lo que tiene que ver con el ambiente académico, comunicación de la ciencia, tecnología e innovación con el énfasis en ingeniería y diseño e implementación de comunicación gráfica para necesidades de la facultad. O sea, son como los grandes ejes en los que trabaja mis compañeros en el departamento y que bueno que hacemos estas acciones. Pero en esta plática pues nos vamos a concentrar en lo que es divulgación y lo que es comunicación de la ciencia. ¿Por qué me voy como un paso antes de la divulgación? Porque luego de repente como que hay un poquito de confusión, entonces sí quisiera contextualizarlos, ¿sí? Comunicación de la ciencia es justo un proceso que comprende diversas prácticas textuales, visuales y sonoras, en ámbitos académicos y fuera de ellos con el propósito de difundir y divulgar sobre ciencia y tecnología. Si se fijan aquí ya vemos dos términos como que estamos más acostumbrados a escucharlos, ¿sí? Lo que es difusión y lo que es divulgación. ¿Cuándo es difusión? Porque luego de repente los investigadores me preguntan, oye, ¿por qué me dices que yo no hago divulgación y que hago difusión? Bueno, aquí está una definición que tiene un divulgador que me encanta, que se llama Luis Estrada, que dice lo siguiente: cuando se trata de la propagación del conocimiento entre especialistas, se trata justamente de difusión. ¿Por qué? Porque en la difusión no utilizamos un lenguaje para todo mundo. Ahí al contrario, lo importante es el lenguaje especializado. ¿Y qué puede ser esto de difusión? ¿Cómo hago de difusión con mis compañeros? Pues a través de informes, a través de artículos, a través de conferencias, pero ojo, esos están en un lenguaje que no va para todo público, más bien el lenguaje va para sus pares. ¿Cuándo sí es divulgación? Y esta es una definición de Ana María Sánchez, y dice: la divulgación es una labor multidisciplinaria, cuyo objetivo es comunicar el conocimiento científico utilizando diversos medios a diversos públicos voluntarios, recreando este conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible. Aquí el reto es el conocimiento que tenemos, cómo compartirlos para que el lenguaje sea tan sencillo que lo entienda desde un niño pequeño hasta un adulto que no tenga esa especialidad de conocimiento. Yo le comentaba a Jonathan en una plática previa que tengo varias metáforas, pero estas tres son las que más me encantan, ¿no? ¿Qué es la divulgación? O sea, es como ponerle, como dice uno de mis compañeros, una mosca en la oreja que te esté zumbando y que digas, como que sí, como que esto le entendí, como que es poquito lo que tengo, entonces quiero aprender más, ¿sí? Otro de mis compañeros dice, bueno, pues es que es como poner un puente entre lo que es la ciencia o los investigadores y la sociedad. Y es importante aclarar que ese puente no va de la ciencia a la sociedad, más bien es un puente de ida y vuelta en el que ellos aprenden mutuamente. Y la otra que me encanta, que es nuevita, que me dicen, es que es como si pusieras a una persona de esas de los centros comerciales en las que les das probaditas de ciencia para que aprendan y para que quieran conocer más de la ciencia, ¿no? Entonces, con esa probadita los enganchamos y con eso no quiere decir que busquemos que toda la gente se convierta en científica o que toda la gente sea ingeniero, pero sí buscamos que tengan acciones más con conocimiento, ¿no? Que cuando tomen decisiones sean basadas en el conocimiento. Y entonces esas son como tres de mis metáforas favoritas en cuestión de divulgación. ¿Cuáles son sus características? Bueno, que es una actividad interdisciplinaria. Es bien importante saber que no solamente, por ejemplo, los comunicadores de ciencia, como es mi caso, pero también participan los ingenieros en computación, participan los diseñadores, participan los gestores, que eso es muy importante. O sea, pareciera que la gestión de repente se nos olvida y no, porque son los que hacen que los eventos se lleven a cabo.
Eso es muy importante porque ellos son los que ven como un panorama general donde nos buscan los espacios, los materiales, los tiempos, que si necesitan mesa, que si necesitan conexión. Bueno, los gestores son muy importantes en esta actividad de divulgación de la ciencia. Otra característica es que es una actividad muy creativa. A mí me encanta trabajar con mis compañeros divulgadores porque tienen una mente súper activa y un evento lo pueden transformar, ¿no? O un experimento lo utilizan para una cosa, para otra y para otra. Yo siempre les digo que a los divulgadores no busquen el hilo negro. O sea, hay muchas cosas que están hechas y a veces lo que a mí se me ocurre ahorita, a otra persona en Tamazunchale le puede estar pasando por la mente lo mismo. Me pasa siempre con Pili, con una compañera de allá, que de repente hacemos actividades y justo hacemos las mismas. Obviamente con diferente enfoque, a lo mejor con diferentes materiales, pero lo importante es la creatividad. O sea, cómo de manera creativa le transmites a tu público ese conocimiento que quieres transmitir. Es importante saber que no es una actividad formal, es decir, la gente que llega con nosotros no tenemos que ponerle una calificación, ni tenemos que decirle qué tanto aprendió, o sea, es una actividad libre, así que tiene que ser una actividad muy divertida, tiene que ser lúdica y tiene que ser entretenida y tiene que ser, ahora sí que de manera espontánea, de llegar ellos de manera espontánea. También tenemos, por ejemplo, actividades en donde ya nos llevan a los chicos, en el que sabemos, por ejemplo, qué edad, en qué nivel educativo están, y eso es como que un poco más fácil porque ya tenemos como la estructura. Pero en la divulgación tenemos que estar preparados para que una vez que desarrollemos este discurso, lo podamos transmitir a cualquier edad que nos visite. Y puede utilizar diferentes formas de hacer divulgación. Ahorita vamos a platicarlo. Y bueno, pues ahora con esta pandemia que nos llega, ya tenemos más de un año, pues tuvimos que inventar cómo utilizar esas formas de comunicación y utilizar medios virtuales, ¿no? Como en este caso, bueno, pues aquí andamos en estas virtualidades, que bueno, que de alguna manera todo se puede transformar. Y les quiero platicar ahora que en la Facultad de Ingeniería tenemos un programa que se llama así, se llama Ingenialidades. ¿Y cuál es el objetivo? Pues diseñar y desarrollar acciones de divulgación para fomentar la cultura científica y tecnológica entre la sociedad potosina, para contribuir en la sociedad del conocimiento. Y luego, ¿cuáles son las 3 acciones de Ingenialidades? Uno, buscamos habilitar espacios para la divulgación. ¿A qué me refiero con eso? La universidad es un espacio grandote para dar clases, pero buscamos que también haya espacios específicos para hacer divulgación, donde haya encuentro entre todo tipo de edades, ¿no? Les comento 3 ejemplos. Uno es, por ejemplo, lo que es la azotea que tenemos en la torre de ingeniería, en donde, por ejemplo, habilitamos espacios donde se puede poner se pone de un lado una pantalla donde se pone una película temática y del otro lado se hacen talleres, del otro lado de la azotea, y lo más importante, por ejemplo, los telescopios, ¿no? Entonces, por ahí hay un grupo de divulgación en el que justamente se dedica a eso, ¿no? A darnos conocimientos sobre astronomía. Pero no solamente es este espacio, también tenemos laboratorios, el laboratorio de paleontología, que normalmente ahí nos comparten todos los fósiles que encuentran las rocas o los materiales que tienen ahí de geología, que los estratos geográficos, un montón de cosas que tienen en cada uno de los laboratorios, ¿no? Y otro de mis preferidos es justamente pues el que hace la agenda, que coordina el doctor Marcos Algará junto con Dianita Navarro, que bueno, que ellos nos enseñan acerca de huertos urbanos, ¿no? Entonces, si quieren conocer de estos proyectos, bueno, métanse por favor al Facebook de Ingeniosos Divulgando y ahí van a conocer alguna de las actividades que ellos hacen. Otra de las acciones es la participación en eventos tanto institucionales como puede ser la Feria del Libro o la Semana de la Ciencia o alguna actividad que vaya dirigida para niños y jóvenes o en colaboración con otras instituciones, ¿sí? Como pueden ser los museos o puede ser inclusive con el Coposit, que de repente nos invita a diferentes espacios en donde ellos coordinan, hacen esta labor de gestoría y bueno, pues nosotros contribuimos con las actividades de ciencia recreativa, que ahorita les platico qué es eso. Y la tercera acción es la capacitación
en divulgación o en comunicación de la ciencia. Esta capacitación no solamente va para los líderes, sino que afortunadamente hace ya 3 semestres tenemos la fortuna de contar con este programa, que es el curso de comunicación pública de la ingeniería, en el que los alumnos se inscriben y lo padre es que les da créditos. Les comentaba la vez pasada a Jonathan y a Anel que bueno, que la fortuna es que cuando ya se desarrolla este programa, esta actividad, esta materia, les da créditos a los alumnos. Así que estamos bien contentos porque ahora no solamente se acercan a nosotros a capacitarse en divulgación por gusto, sino que también aparte se llevan el plus de que está formalmente dentro de la currícula y es para todas las áreas de ingeniería, para todas las carreras. Y bueno, como les comentaba, no solamente es capacitación para los chavos, también para los líderes. Los líderes tienen que tener una capacitación en cuestiones de comunicación de la ciencia, ¿sí? Si bien yo les platicaba que es un modelo en el que los líderes están a cargo de los chicos que nos ayudan a hacer divulgación de la ciencia, ellos son expertos en los temas. O sea, ellos eligen qué tema van a divulgar o al que a veces nos invitan para algún tema en especial, pero ellos son los expertos de ese conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que en comunicación de la ciencia, de repente, bueno, pues tuvimos que poner capacitación especializada para que pudieran a su vez compartirla con los chicos. Entonces, es bien interesante el modelo que nosotros utilizamos porque no vamos solos en el departamento, tenemos el respaldo de todos los líderes de los grupos de divulgación. Si bien cada uno tiene su nombre para identificarlos por tema, les pongo un ejemplo, por ejemplo, tecnoacuáticos, pues habla de cultura del agua. Pero, por ejemplo, están los fósiles, que los fosilias que hablan sobre fósiles y que hablan sobre las rocas y todo lo que es geología, o están los navegantes, que utilizan todo lo que es tecnología y con ello desarrollan programas o apps para enseñar algunos temas de divulgación. Y así me voy con cada uno de los grupos, que ya son 11, por cierto, y entonces cada uno son expertos en su tema y a su vez son expertos en comunicación de la ciencia para ayudarnos a llevar estas actividades al público en general. Y bueno, me preguntaban antes de la plática, bueno, ¿y cómo le haces para que los chicos de manera voluntaria quieran participar en las actividades de divulgación? Bueno, como les dije antes, era una actividad espontánea en la que ellos iban solamente por el gusto de divulgar, pero bueno, comenzamos a hacer como de estrategias, ¿no? Para poderlos involucrar. Una de ellas es la situación de pertenencia. Fíjense que les platico que cuando nos ponemos esos chalecos y vamos en representación de la facultad, bueno, o sea, se convierten, o sea, no sé cómo explicarlos, pero se unen al grupo, o sea, se autollaman ingeniosos y ellos están muy contentos de participar en este grupo de divulgación. El segundo es el branding, es decir, cuando salimos a una actividad, tienen que colocarse esos chalecos y bueno, les cuento la historia, esos chalecos no salieron nomás porque sí. Lo que pasa es que era tanto la movilidad de los chicos que teníamos que comprar playeras a diestra y siniestra y pues eso era imposible, ¿no? Entonces teníamos que encontrar una estrategia para poderlos que trajeran algo que los identificara, pero que también pues fuera la manera de poderlos cambiar, ¿no? Entonces al principio comprábamos primero playeras y luego pines y luego solamente el gafete, hasta que por fin, bueno, pues dijimos, bueno, ¿qué pasaría si utilizamos chalecos, no? Y cosa que les digo que esto fue antes de pandemia, porque a lo mejor en pandemia pues tendríamos que tener otra forma, ¿no? Pero antes de pandemia, pues lo que hacíamos es nada más cambiar los chalecos, porque pues eran un montón de chicos, y entonces esos chalecos se volvieron bien importantes, porque luego de repente de otras facultades o otros chicos que no pertenecen al grupo, pues los quieren utilizar y la regla es no. Solamente porta el chaleco quien pertenece al grupo. ¿Y quién pertenece al grupo? Pues quien entra en las actividades de comunicación de la ciencia o quien entra a un grupo de los que les acabo de platicar especializados en algún tema o que quieren participar solamente en algún tema en específico y bueno, pues con eso tienen derecho a usar sus chalecos y representarnos como facultad. El tercero es el grado de compañerismo. Fíjense que les platico
que nos pasa que yo creo que son de los pocos eventos en el que los chicos van con profesores en un ámbito que no es académico. Es decir, tienen la oportunidad de conocer más de la vida del chico, de conocer más de la vida del profesor y juntos hacer un proyecto, es decir, una actividad de divulgación. Entonces eso también se convierte en un espíritu de compañerismo porque tenemos esas oportunidades para compartir nuestra vida, nuestras experiencias entre alumnos y maestros, porque normalmente en la clase pues vamos, damos la clase y a lo que sigue, y a lo que sigue, y ellos también, o sea, van a la clase y no tienen esa oportunidad de hacer ese vínculo. Y gracias a estas actividades, bueno, podemos hacer esos acercamientos entre profesores y alumnos y a veces hasta administrativos. Y el último, que es obviamente el conocimiento. ¿Por qué? Porque a la hora de que van a desarrollar un tema, una actividad de divulgación, pues no les queda de otra más que aprender, porque no podemos salir de manera improvisada. Yo les digo que me ha tocado de repente escuchar de que vamos a hacer divulgación, sí, ¿a dónde? A una escuela, ok. No, hombre, llévate hojas y papeles y ahí los entretenemos. No, señores. O sea, si van a hacer una actividad de divulgación, tiene que tener una sistematización, tiene que tener unos pasos, tiene que tener una preparación previa, no solamente de los materiales, sino de conocimiento. Y eso les gusta a los chicos porque de alguna manera es aprender primero para ellos y después para compartirlo con los demás. Y bueno, en esta actividad hay varios formatos de divulgación, ¿sí? Puede ser que utilicen los medios impresos, como puede ser todo lo que es folletos, infografías, algún póster que quieran sobre algún tema de divulgación, o el periódico, las revistas, obviamente, ¿sí? Los libros son una fuente de divulgación también muy importante. Los medios tradicionales de comunicación, que son pues obviamente utilizando lo que es radio, utilizando lo que es televisión, cine, o sea, todos los medios tradicionales que utilizamos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, yo englobo a la fotografía, que este año nos hicieron trabajos de divulgación a través de la fotografía y me encantaron, ¿no? Y luego, bueno, pues todo lo que son los medios digitales, por así decirlo, que es pues ahorita todo lo que tenemos como YouTube, que es Facebook, que es Instagram. Me encanta que hay chicos que ya están haciendo trabajos en TikTok en el que son específicos de divulgación, ¿no? Entonces, están utilizando los medios digitales para ahora poder compartir el conocimiento. Los medios presenciales, que también es importante, recuerden lo que dijimos en un principio, que son stand-ups o alguna cosa que sea, por ejemplo, una conferencia corta como el TED Talk, pero nuevamente con lenguaje que vaya dirigido para todo el público, ¿sí? Dentro de estos medios presenciales, bueno, pues nosotros utilizamos lo que es la ciencia recreativa. Les platico que la ciencia recreativa engloba a todo lo que son talleres, demostraciones, experimentos, cuentacuentos, el teatro, todo aquello que engloba todas las actividades, las características de la ciencia recreativa, que es divertida, que es curiosa, que son fenómenos de la vida cotidiana. Yo les digo a mis alumnos que cuando eligen el tema, porque tienen que elegir un tema para el proyecto del semestre, que se sienten en un lugar en el que sea y que se pongan a cuestionar qué hay alrededor para poder elegir un tema. Y puede ser desde el celular, o sea, cuál es la ciencia detrás del celular, la ciencia detrás de la cocina, si se están maquillando, pues la ciencia detrás de los cosméticos, todo, pueden cuestionarse todo. Y la idea es, con ese tema que a ellos les interesa y les llama la atención, pues transformarlo en una actividad y llevarla al público que nos visita. Dentro de estos formatos les digo que nosotros nos encanta porque cada uno de los grupos va tomando el tema y va eligiendo la forma, o sea, es así como si fuera como una juguetería en el que va escogiendo una cosa y la otra y la comparte, ¿sí? Y de esos temas, bueno, pues los amo porque todos son presenciales, aunque hemos aprendido a cómo transformarlos en esta pandemia, ¿no? Ya no solamente son presenciales, sino que empezamos a utilizar estos formatos para transmitir el conocimiento. Y la pregunta, bueno, en este sector académico, ¿quién debe hacer la divulgación? ¿Solamente los investigadores? ¿Solamente los periodistas? ¿Solo los comunicadores? ¿Solo los alumnos que están aprendiendo a hacer las actividades de ciencia recreativa?
Bueno, pues la respuesta es que no. O sea, la respuesta, como lo habíamos comentado en un principio, es que la puede ser quien quiera, siempre y cuando se capacite y se profesionalice en la actividad, ¿sí? Y son comunidades interdisciplinarias en las que podemos aprender todos de todos, ¿no? Entonces, no solamente los investigadores, sino todos los que tengan el conocimiento y que tengan el gusto por compartirlo. ¿Y para qué hacer divulgación? Con estos chicos dices tú, bueno, ¿cuál es el objetivo de enseñarles a los chicos? ¿Sí? Y es por muchas razones, para contribuir que los jóvenes adquieran conocimiento de la ciencia y que además compartan ese gusto para que los demás quieran aprender carreras científicas, para que tomen mejores decisiones, para que también contribuyamos a que los tomadores de decisiones aprendan a hacer esa decisión de manera informada y sobre todo, bueno, en el caso de los chicos, que yo siempre cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué con ellos? Porque yo creo que al ser centros de ciencia y centros de conocimiento, tienen la responsabilidad de compartirlo. Y en el caso de los investigadores y en el caso de los profesores, creo que es una razón muy importante el que cuando tienen esos juguetes, yo le llamo juguetes a todos sus equipos, a sus telescopios, a sus microscopios, a sus robots, creo que la forma correcta es compartirla. O sea, compartirla con la sociedad que les da la oportunidad de recibir esas becas o esos equipos gracias a proyectos de ciencia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer un acercamiento entre el sector académico y la sociedad. Que claro que no es fácil. O sea, no es fácil, eso se los digo, para los que están intentando hacer sus grupos de divulgadores, no es fácil porque de repente tenemos muchos retos. O sea, yo les pongo aquí algunos, ¿no? Es importante que se dé a conocer el trabajo de los divulgadores en todos sus ámbitos, desde los gestores hasta todos los que contribuyen en cualquier formato de divulgación deben de conocer. Segundo, reconocer el trabajo de los divulgadores. También eso es importante porque luego de repente tenemos conflictos porque no, pues es como si fuera como un investigador que se quedó frustrado. No, señores. La divulgación es un trabajo profesional y se requiere para ello que realmente le demos la seriedad para hacerlo y para reconocerlo, ¿sí? El otro sería colaborar en redes. Yo creo que me preguntaban que cómo conocer de divulgación. Váyanse con los grandes, o sea, vean lo que están haciendo alrededor, no solamente los locales, que la verdad es que mis compañeros, bueno, cuando comenzamos hace 10 años, ahorita, bueno, hay un mundo y un crecimiento y me encanta porque ver que llegaron chicos tan jovencitos con nosotros y que ahorita ya pues son expertos en museos, en actividades, en videos, en otra forma de divulgar, bueno, pues hay que acercarse a ellos, ver lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y no se mortifiquen porque si lo van a hacer a la primera, o sea, hay varios intentos y como les decía, pues no es inventar el hilo negro, ¿no? O sea, es utilizar actividades que nos sirven a nuestros compañeros y ahora aterrizarlos en nuestro ámbito, en nuestra área académica. Y, por ejemplo, es un gran reto que yo lo sigo escuchando en estas semanas que han participado mis compañeros. El gran reto es desarrollar instrumentos para medir el impacto de las actividades. Creo que esto está relacionado con que de repente queremos que nos den más apoyo, porque sí, no hay, hace poco se cerró los apoyos para la divulgación, pero bueno, pues es como junto con pegado. ¿Cómo podemos abrir esas oportunidades de que nos den más apoyos para la divulgación? Bueno, pues es desarrollar instrumentos que nos ayuden a medir el impacto de las actividades de divulgación. De repente pareciera que nada más el impacto, es decir, atendimos a 150 chicos. Pues sí, pero realmente eso que les dimos es de calidad. Realmente valió la pena todo el esfuerzo, el desgaste, la transformación de los espacios, la actividad, o sea, ¿cómo podemos medir? Yo creo que ese es el gran reto de cómo comenzar a convencer a la gente, a los tomadores de decisiones, a que apoyen estas actividades de divulgación. Y bueno, quisiera aquí cerrar la plática para que ahora sí que tuviéramos como me piden Anel y Jonathan, la charla. O sea, ¿qué me quieren preguntar? A ver, los invito ahora sí que si tienen alguna duda o cómo lo podemos compartir con el público.
Bien, Rosma, pues parece bien interesante la labor que construyen desde la Facultad de Ingeniería para incentivar en los jóvenes formándose en las licenciaturas en ingeniería este gusanito, ¿no? Como lo decías en tus metáforas, estas ganas como de seguirle. Y bueno, por allá había una pregunta del público, Anel, si quieres compartírsela a la compañera Rosma para que luego interactuemos. Por Claro ahí. que sí, muchas gracias, Rosma, por compartir un poco de toda la experiencia que has llevado, pues, en toda tu trayectoria, ¿no? En diferentes espacios y sobre todo, como lo mencionaba Jonathan al principio, el reto de estar con los jóvenes, que yo creo que es de los más complejos. Un niño todavía es más inocente, con esa chispa de descubrir, de conocer, es diferente, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes que estamos, bueno, los jóvenes están tan Estamos estimulados, jóvenes. tantísimas cosas que, bueno, puede ser complicado. Y no nada más esto, sino también mantener los espacios. Y con eso se relaciona la pregunta que tenemos de la doctora Guadalupe Galindo, que te pregunta, ¿cuánta debe ser la inversión para estos espacios de divulgación y cuánto cuesta mantenerlos? Creo que es una parte bien interesante para quienes hacen divulgación. Híjole, es súper complicado, pero les voy a decir por qué, y no les puedo dar una cantidad, porque les voy a decir una cosa. La universidad es bien noble, o sea, yo he trabajado en diferentes ámbitos y yo creo que la más buena, o sea, por decirle una palabra, es el ambiente académico. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, si bajamos en un principio, cuando fue la primera convocatoria para las escuelas, aplicamos para un proyecto de CONACYT, se llamó MITA en el caso de la facultad, y ahí obtuvimos 1,5 millones para habilitar los espacios. El problema es que eso lo obtuvimos como en el 2013 y aunque volvimos a poner, por ejemplo, para mantener los espacios, nunca nos lo volvieron a dar. Pero ¿por qué repito que era muy noble? ¿Por qué sigue siendo muy noble? Porque lo que tenemos es la fortuna de no ser únicos. Entonces, o en la facultad pudimos, o todavía en estos momentos, hacer colaboración con diferentes facultades. Entonces, la facultad pone los espacios y pone el conocimiento y luego, por ejemplo, hay una facultad que se une con nosotros y entonces les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hicimos una exposición que se llamó ¿Qué hongos con el mundo fungi? Que era justamente para divulgar sobre los hongos, cuáles eran venenosos, cuántas especies había, cómo se formaban, porque son maravillosos, si no los han visto cuando los hacen crecer en las cajas de Petri, pues son así como si fueran flores, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Ellos nos prestaban sus muestras, nos prestaban su información y nosotros la transformábamos y hacíamos lo que le llamamos la curaduría. Entonces, con eso nos podemos seguir fortaleciendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del espacio ya de arriba de astronomía, pues, ¿qué hace? O sea, cuando tenemos talleres, la misma facultad nos apoya con los materiales, cosa que no podríamos hacerlo sin ello, ¿no? Entonces, buscamos que sean materiales que sean, pues, ecológicos, que sean reciclables, y yo busco mucho una cosa que se llama el fijador, que esta vez no lo puse, pero es que se lleven esas actividades a su casa, ¿sí? Pero es interesante decir algo, no todos los fijadores son tangibles, porque por ahí de repente me critican, es que cuánto se gastan en popotes y en papel y no sé qué. Hay algunas cosas que no se gastan, que se pueden mandar, por ejemplo, vía telefónica. Ahora contamos con todo lo que es digital y eso no cuesta. Obviamente cuesta en tiempo, en diseño, en acciones, pero no le cuesta. Entonces, vamos, físicamente no cuesta, ¿no? Entonces, es difícil poner una cantidad. Sí les digo que hemos sido afortunados porque en algunos proyectos, bueno, por ejemplo, el doctor Marcos Algara, él hizo colaboración con la empresa Cummins y tengo entendido que también les dieron como 2,5 millones de pesos en esos proyectos para habilitar, por ejemplo, todo lo que son la zona de los huertos urbanos, ¿no? Entonces, es no nada más pensar que CONACYT o que las instituciones gubernamentales nos van a dar el recurso, es buscar por ingresos propios, es buscar en colaboración con otras instituciones como pueden ser empresas, en el que a través de lo que es responsabilidad social, de pertinencia social, nos apoyen para desarrollar esos espacios.
Sí, y es interesante porque también podemos decir que siempre el financiamiento va a ser insuficiente porque siempre hay necesidades nuevas, es decir, cuando ya logras a través de un financiamiento desarrollar un proyecto, se te ocurre otro que requiere nuevo financiamiento. Pero es interesante que menciones que el financiamiento puede llegar de diferentes vías, desde la vía institucional, gubernamental, proyectos, incluso por la vía privada, como lo que mencionas, pero yo creo que siempre será interesante. En tu exposición tocaste varios temas que otros divulgadores han coincidido contigo. Uno es entender bien la diferencia entre lo que es la comunicación o la difusión de la ciencia y lo que es la divulgación en sí misma, estos dos procesos. Y otro asunto que has hablado es los tomadores de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que le podemos decir los que estamos en este nivel en donde a veces somos los gestores? Más que nada hacemos una labor de gestión, que es lo que mencionabas también en esta distinción. Creo que los que estamos de este lado de las cámaras hemos pasado por la gestión de manera mayoritaria que cualquier otra función. ¿Qué mensaje le podemos dar a quienes toman las decisiones en el gobierno, en las instituciones, tanto gubernamentales como institucionales, como la universidad, etcétera? ¿Qué es lo que podemos decirles que nos ayude a seguir fomentando la divulgación, Rosma? Mira, hay momentos de la vida, y bueno, yo creo que esta época es, yo creo que el mejor ejemplo, ¿no? O sea, de repente tú escuchas una sobreinformación, pero nadie bueno, sobre todo, deja tú que nadie, o sea, los tomadores de decisiones no pueden tomar esas decisiones ahora sí que por encimita, necesitan meterse a profundidad para que puedan tomar una buena decisión, ¿no? ¿Y cómo le hacen? Pues acercándose a las instituciones académicas o a la fuente de información, ¿sí? No se pueden dejar llevar, o sea, por ejemplo, yo escuchaba de las vacunas, ¿no? Que si tienen imanes y que si me llegué a formar, el colmo fue, por ejemplo, en un banco, que estábamos formados en la calle, y la persona que estaba dos adelante de mí, nos ofrecieron agua porque era un banco y estaba haciendo un solazo. Y la señora empezó a decir que no tomáramos el agua porque entonces así nos iban a envenenar y nos iban a meter un chip porque en el agua se iba a ir al estómago. O sea, cosas así por el estilo, o que no se pusieran la vacuna porque era la manera como nos iban a conectar con las antenas y que nos iban a controlar y que no sé qué. Y yo me le quedaba viendo y yo decía, Dios de mi vida, o sea, no se veía una persona que estuviera mal de la cabeza, por lo menos no parecía, Claro que no, claro que no. pero de repente hay tanta información y como aparece en el internet y aparece en la tele, entonces doy por hecho de que es correcto. Eso es en el Claro. público en general. Imagínense cuando tienen que tomar decisiones. Entonces, no hay de otra. Se tienen que acercar, pero a las fuentes científicas, no a lo que yo creo ni a lo que yo escuché decirle a mi comadre. El otro ya yo oía decir que lo más importante de la divulgación es ocupar el sistema como de storytelling o de contar historias. Dice, para mí es más interesante oír que mi comadre fue y que se le hinchó el brazo y le explotó y además se pudo poner rimana, no sé qué, porque era todo como un chisme o toda una historia a decir en las noticias. La vacuna no les afecta porque no sé qué y que la cancino y que los ingredientes y que no sé qué. O sea, entonces, ¿qué podemos hacer los divulgadores? Pues agarrar ese conocimiento como de historia y de ponerle el saborcito para que la gente se acerque a los temas de ciencia y que los tomadores de decisiones no les va a quedar de otra. O sea, necesitan meterse a profundidad y no a lo que les dijeron. Totalmente de acuerdo. Creo que informarse es Totalmente. una labor de todas las personas y de quienes nos interesa que estos conocimientos se socialicen. Es nuestra labor saber cómo socializarlos, ¿no? Ser más interesantes. Y yo creo que lo están haciendo muchos divulgadores en los medios. En estos últimos años han salido divulgadores en redes sociales, sobre todo en Facebook, en YouTube, gente que lo hace con conocimiento de causa, pero además lo vuelve entretenido, lo vuelve una labor que puede ser masificable, pues, con una labor mucho más parecida a la de los medios de comunicación. Entonces yo creo que ahí completando lo que estás diciendo, creo que vale la pena aprender nosotros estas estrategias de comunicación más eficientes que han tenido 100 años de evolución a través de los medios masivos de comunicación y utilizarlas en nuestro favor. No sé, Anel, si tengas algún otro Sí, comentario. Yo tengo un y par, pero adelante.
Claro, y yo creo que también combinarla con otros recursos como el arte, ¿no? Que es también lo que nos reúne en estas charlas de divulgación, no nada más netamente la ciencia, que muchas veces por la manera en que nos la enseñan puede ser complicada. Sabemos que hemos tenido nuestros fijadores, como lo decía Rosma, profesores, nuestros formadores, y que muchas veces ya esa inquietud colectiva de que ya cuando estás en secundaria, en preparatoria, te estigmatizan ciertas materias, ¿no? Entonces yo creo que disciplinas como el arte, en donde también está implícita la ciencia, nos hace acreedores de diferentes recursos para hacerla mucho más atractiva, ¿no? Y combinarla. Como decía Rosma en su plática, la ciencia está detrás de todo, es solamente un momento de reflexión y de ver que no estamos aislados de la ciencia, ¿no? Entonces, cómo también se va combinando con el arte para hacerla pues mucho más atractiva, mucho más dinámica, hacernos entender ciertos procesos, creo que también es un valor agregado hoy en día de la divulgación científica, pues que la enriquece. Totalmente. Y fíjate que ahora sí te voy a hacer promoción. Dentro de estos 11 grupos que tenemos uno que se llama Ingeniarte. Ingenio y arte. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, buscar acciones, como tú dices, en las que tengamos ese acercamiento al arte. Te cuento que como formadores de los chicos, buscamos que esa formación sea de manera integral, o sea, creemos que es importante que no solamente sepan matemáticas, física, química y todas las materias especializadas en su área, sino que también los formemos a través de actividades artísticas, actividades deportivas y obviamente de divulgación, ¿verdad? No podía faltar. Y dentro de las actividades artísticas tienes toda la razón y yo creo que buscamos mucho que tengan, por ejemplo, temas de acercamiento a la lectura, temas de cultura, por ejemplo, música y matemáticas, que eso está súper padre, o música y astronomía, o sea, como que buscamos ensamblar esos temas para que no queden como que solamente en un área del conocimiento, ¿no? Y buscamos mucho los trabajos colectivos. A mí me encanta que, por ejemplo, ahorita voy a hacer un comercial de una vez, los de Navegantix, que van a cumplir 30 años en las carreras de computación, bueno, pues dentro de sus proyectos de celebración van a hacer una escultura monumental a través del uso de discos de 3,5. Así que público, si nos está escuchando, por favor, dónenos discos. Si dices esos chiquitos, bueno, para los que están muy chiquitos no van a saber ni qué es, pero eran unos disquitos así como cuadritos y con eso van a construir unas torres con esos discos o disquetes de 3,5, por favor, para que los ubiquen. Y justamente es contribuir en decir, bueno, hacer la reflexión, ¿cuántos discos se necesitarían para hacer, por ejemplo, la capacidad de una memoria actual, ¿no? Porque antes, pues con un disquito era bien poquita información y ahorita cuánta información tenemos en una memoria, ¿no? Entonces, gracias a 1.4 megas era el disco de 3,5. 1.4 megas. Imagínate, entonces, ¿te acuerdas cuántos discos teníamos en casa para poner Cajón. un solo proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitamos justamente para eso y justo buscando eso, Anel, o sea, de que no solamente nos platiquen acerca de la memoria y de los circuitos y de todo lo que se requiere para software, sino hacer esa reflexión, ¿no? De cómo ha ido evolucionando y no solamente en una conferencia que también va a haber, sino que también con algo que la gente puede construir de manera colectiva. Así que sí, pronto vamos a tener ahí eso de arte. Bueno, pues ya saben, si tienen todas sus disquetes de 3 1/4 y ya de los que tenían de 5 1/2, pues esos ya eran todavía más grandotes. Los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan quizá no saben de lo que estamos hablando, pero bueno, ya saben, pueden donarlo ahí. Y justamente pensando en los jóvenes, mi querida Rosma, ¿tú cómo has visto la receptividad en general de las y los alumnos de la Facultad de Ingeniería a las labores de divulgación? Hablaste un poco de que ahora tienen la facilidad de que ya les vale un poco los créditos y se entiende que pueda crecer la gente interesada en participar porque les vale créditos, pero más allá de eso, ¿tú ves en la comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería y en general de los estudiantes un interés en participar en la divulgación? Fíjate que sí, y te voy a decir por qué. Más allá del conocimiento mismo, ¿sabes qué sucede? Que de repente en las empresas, o sea, yo he escuchado últimamente
que nos dicen, fíjense que para nosotros como empresarios es muy importante que tengan las habilidades soft o las habilidades suaves, como ellos le dicen. ¿Y cuáles son las habilidades suaves? Pues que justamente tengan eso que hacemos con los grupos de divulgación. Uno, que tengan comunicación, habilidades de comunicación. Y no solamente se refiere a habilidades habladas o sea, orales, sino también a habilidades escritas. Entonces, eso lo hacemos con los grupos. Tienen que desarrollar proyectos tanto hablados como escritos. Dos, la sensibilidad por ayudar a su entorno. ¿Sí? Dice, porque de nada nos sirve un chico que sea brillante si resulta que no tiene esa sensibilidad para ayudar a sus semejantes. ¿Sí? Tres, el trabajo en equipo. O sea, parece como reiterativo, pero sí, o sea, porque a fin de cuentas, en todas las carreras o en todos los trabajos requieren que los chicos puedan trabajar en equipo. ¿Sí? Que tengan esa forma de buscar desde el liderazgo o desde el trabajo en conjunto, pero que puedan hacerlo. Y nuevamente, estos grupos, bueno, pues son especialistas para ello, ¿no? Y bueno, yo les comentaba que me llamó la atención que uno de mis compañeros, su hijo, ya no es niño, su hijo quiso ir a estudiar al extranjero y resulta que tenía pues unas calificaciones súper altas, ¿no? Y llegando a la universidad le dijeron, ok, me parece muy bien, pero qué es lo que tienes además de tu formación? No, pues ¿cómo además de mi formación? Además, Sí, o sea, necesitamos que tengas habilidades, no solamente conocimientos, sino que qué haces de arte, fíjense, qué haces de deporte. Y además, lo más importante, o sea, qué tienes de diferencia con todos los chavos? Dice, porque así como tú, hay un montón. Y justo estas actividades pues les dan el plus, ¿no? O sea, no claro. nada más es de ellos a la sociedad, sino más allá para personal, para su currículum, tienen ya una formación. Y bueno, y por último, pues ahorita, ¿no? Que estamos viviendo, para quien no lo sabe, nuestro público que no lo sabe, en diferentes aspectos, por ejemplo, la LESNI les está pidiendo como parte de su formación qué es lo que hacen o qué actividades han hecho de divulgación, ¿no? Y entonces ahí se vuelve un reto, porque ya no nada más para los investigadores, es toda la parte de difusión, toda la parte de investigación, sino que incluyen ahora el trabajo de divulgación. Entonces, qué mejor que los chavos desde ahorita sepan esa valía de estas actividades que hacemos. Y bueno, esperemos que se junten más para el siguiente semestre. Ojalá si nos ve algún alumno de la Facultad de Ingeniería, acérquese a Rosma y sé que va a pasarla muy bien, además de aprender mucho. Yo con esto me despido agradeciendo, Rosma, que hayas participado en estas charlas de ciencia y dejándole los micrófonos a mi querida Anel para que dé algún comentario o pregunta de cierre. Muchas gracias, Rosma. Ya pues para cerrar con esta interesante charla, ¿cuáles son los indicadores más importantes ahora pues en medida de cómo vamos divulgando hacia los jóvenes? ¿Qué te hace a ti? ¿Qué indicador tienes para decir esto es eficaz, esto está atrayendo realmente a jóvenes, les interesa, no les interesa, por dónde me voy a ir, ¿no? Porque yo creo que el objetivo justamente de este viernes es atraer a especialistas como tú, más adelante viene Paco, viene Hugo Jasso, que bueno, tienen muchísima trayectoria desde diferentes espacios, pero ¿cuáles son estos indicadores que a ti te dicen por dónde irte, ¿no? Los caminos, porque sabemos que ahora con muchísima información, muchísimos medios multicanales, hay muchísima competencia, ¿no? Entonces, ¿qué indicadores tienes tú para poder definir las estrategias a utilizar en la divulgación de la ciencia? Fíjate que tenemos, pues, ahora sí que varias, pero de presenciales, la verdad lo que hacemos es una actividad que se llama el ingeniómetro. El ingeniómetro no es otra cosa más que una encuesta de satisfacción tanto de salida, es decir, que el público nos evalúa qué tal les pareció la actividad, si aprendieron, si les pareció que fue interesante, si quisieran que quitáramos algunas cosas, porque hay gente que dice, es que esto que hicieron no me gustó, pero esto sí, pues es más que nada una encuesta de satisfacción en presenciales. Y bueno, en todo lo que son digitales, híjole, pues hay un montón de monerías, ¿no? Como puedes tener las estadísticas, los impactos, cuántas veces reproducieron el video. Nos parece una cosa bien padre que empezamos en este semestre, en el que hicimos un video, los invitamos a hacer una actividad
y cuánta gente nos mandó su actividad, ¿sí? Por ejemplo, les pongo el ejemplo de una actividad que se hizo este año, para que no sepa, es el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Y entonces, con eso creamos una actividad que se llamó Ciudad Ensalada. Y entonces, por ahí uno de mis compañeros del grupo Unihuerto, junto con su hija, nos hizo unos superhéroes. Entonces estaba Ramón Limón, estaba un jitomate, que hoy se me fue el nombre de cómo se llama, pero brócoli, todos los superhéroes que estaban ahí, entonces nos enseñaron qué poder tenían cada uno, ¿no? Y con ello tenían que crear una ensalada en Ciudad de Ensalada. Entonces fue muy divertido porque los niños nos hablaban de los superhéroes como tal y nos mandaban sus videos con sus ciudades ensaladas. Entonces, esa manera de ver cuál video gustó más, a mí me gustó mucho el de los dinosaurios y no tuvimos tantos impactos y tanta respuesta como, por ejemplo, las ensaladas o como la de las mariposas, ¿no? Entonces, esas actividades nos ayudan a ver la repercusión y ver qué fue lo que gustó para repetirlo y pues seguir adelante con estas actividades. Pues muy interesante, Rosma. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y te invitamos a ti y a todo nuestro auditorio a seguirnos con la siguiente charla que viene Francisco Nieto del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Muchas gracias, Rosma. Gracias a todos. Saludos a Paco.